Santiago 4, el versículo 4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. También vamos a leer en 2 Corintios y el capítulo 6. 2 Corintios y el capítulo 6, vamos a leer versículos 14 a 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y es para nosotros. Nosotros en esta tarde vamos a orar que Él nos enseñe lo que quiere que aprendamos de su palabra. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra otra vez para conocerte, para estudiar lo que tú has dicho. Damos gracias que son palabras perfectas e inspiradas, palabras que vienen de ti. Damos gracias que no tenemos confiar en el ser humano, sino confiar en el Dios perfecto y santo y todopoderoso. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea predicada eficazmente en esta tarde por medio del poder del Espíritu Santo. Te pedimos eso en el nombre de Cristo. Amén. Hoy llegamos al último mensaje en nuestra serie de lo que creemos como iglesia y como denominación. Y tal vez eso parece confuso para algunos porque dicen, pues no hemos estudiado ni la deidad de Cristo, ni la Trinidad, ni la resurrección, y muchas cosas que todavía no hemos estudiado. Pero el propósito de esta serie nunca ha sido intentar tocar todo lo que creemos de todo. Eso no es el punto, sino el punto el propósito ha sido básicamente explicar lo que creemos que nos distingue de muchas otras iglesias. Por eso empezamos con la doctrina de la absoluta soberanía de Dios y las doctrinas de la gracia, cosas que nos distinguen como una iglesia reformada. También estudiamos el tema del gobierno de la iglesia, que somos presbiterianos, que nos distingue de otras iglesias reformadas, que son bautistas y congregacionales. Estudiamos los temas de la membresía, la disciplina, el día del Señor, la adoración reformada, cosas que nos marcan como una iglesia conservadora, aún dentro de los círculos reformados y presbiterianos. Y después estudiamos el cubrirse la cabeza y el tema de la libertad cristiana, tocando el tema de la abstinencia voluntaria del alcohol, que son distintivos que tenemos que nos distinguen de casi cualquier otra iglesia o grupo de iglesias. Ahora que vamos a estudiar el tema de la separación del mundo, la separación del pecado, y especialmente pensando en dos esferas específicas de la separación eclesiástica y la separación personal. Es decir, la separación eclesiástica es con quién nos asociamos como iglesia local, y la otra es cómo vivimos en santidad en nuestras vidas cristianas personales. Y por lo que he dicho, en cuanto a lo que nos distingue, y ahora que vamos a ver el tema de la separación, quiero ser muy claro, pensando en lo que estudiamos en el primer culto de hoy. No quiero comunicar para nada que somos los únicos bíblicos y los únicos buenos en el mundo. Eso no es lo que creemos. No quiero comunicar que pensamos que nuestra iglesia o nuestra denominación es la única Biblia correcta o mejor que los demás. Cuando yo digo que esas cosas nos distinguen, no quiero decir que somos mejores. Nada más que esas son las cosas que nos hacen diferente.
Como estudiamos hoy en el primer culto, queremos tener la humildad para no pensar que somos los únicos haciendo la voluntad de Dios, porque no es así. Necesitamos esta humildad. No queremos pensar que nadie fuera de nuestro grupo está trabajando por Dios. Eso no es lo que creemos. Entonces, animo a ustedes a pensar en este pasaje en Marcos 9. En lo que estudiamos, los discípulos pensaban así. Los discípulos reprendían a este hombre porque estaba haciendo una obra por Cristo, pero no con ellos. No queremos hacer así. Al mismo tiempo ya vimos que hay un tipo de discernimiento, que no todos los que dicen creer en Cristo o usan el nombre de Cristo son cristianos. Hay un discernimiento y así entra el tema de la separación. ¿Con quién nos asociamos como iglesia? ¿Y con quién o con qué nos asociamos en nuestras vidas cristianas? Pero aparte, lo que más quiero en este mensaje es mostrar que la separación bíblica es algo positiva. Es decir, no solamente negativa, no solamente separarnos de cosas, es separarnos hacia Cristo. Queremos ser como Cristo. Queremos ser hechos conformes a Cristo. Y naturalmente, cuando nos acercamos más y más a Cristo, también nos alejamos más y más del mundo y del pecado. Entonces, la separación no es un tema meramente negativo. Es algo muy positivo. Nos separamos del pecado, del mundo y hacia Cristo y la santidad. Y los tipos de separación que vamos a ver de la iglesia y también personalmente tienen que ver con ese tema de ser santos. Queremos una iglesia santa. Queremos ser santos. Queremos vivir vidas santas. Este es el propósito y el tema de la separación. Vivir vidas santas como iglesia local y también como cristianos individualmente. Entonces vamos a aprender que la Biblia llama a los cristianos a la santidad y a separarse de las tinieblas, ya sea en el contexto de la iglesia local o en el contexto de su propia vida cristiana. Empezamos viendo la necesidad de la separación. Y vemos la necesidad de la separación en los dos pasajes que leímos al principio de este mensaje. Santiago 4:4 dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Es un tema serio. No podemos asociarnos con el mundo y ser amigos del mundo y también ser amigos de Dios. No es posible. La separación es absolutamente necesaria, porque sin ella no somos cristianos. Si no hay una separación del mundo, no hay salvación. Dios nos ha salvado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su luz admirable. Por supuesto, tenemos pecado, caemos en tentación, no somos perfectos, pero la persona que todavía vive como el mundo, quien tiene su perspectiva mundana, que disfruta su pecado y vive en él, no puede reclamar ser hijo de Dios. Dios nos separa de las tinieblas cuando nos salva. Leamos otra vez, o veamos otra vez en 2 Corintios 6. Aquí vemos que Pablo dice: no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay concordia, no hay comunión. Tenemos que separarnos. Y la razón es lo que vemos como resultado. Es decir, aquí en los versículos 14 a 15 o a 16, está explicando: no hay comunión entre luz y tinieblas. No hay comunión entre Cristo y Satanás. Y por eso, en el versículo 17, tenemos el mandamiento. Por lo cual, debido a esto, debido al hecho de que no hay comunión entre luz y tinieblas, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este es el mandamiento de Dios, de apartarnos del pecado, apartarnos de las tinieblas y apartarnos del mundo. Es mandamiento de Dios. Y también tiene mucho sentido, pues es el punto del pasaje. No hay comunión entre luz y tinieblas, entre Dios y Satanás, y por eso naturalmente el cristiano va a querer salir de este pecado, va a querer salir de las tinieblas, salir del mundo y apartarse, ir hacia Dios, salir de medio de ellos y apartarse, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios requiere de su pueblo? Requiere la separación, separarnos del pecado
y de las tinieblas y separarnos hacia Cristo. Entonces empezamos viendo aquí la importancia, la necesidad de este tema. Hay amistades y comunión que Dios aborrece, conforme a Santiago 4. Tenemos un mandamiento claro aquí de separarnos de la maldad, separarnos de las tinieblas, separarnos de todo lo que va en contra de Dios y su voluntad. Otra vez quiero enfatizar que también es algo positivo. Cuando nos separamos de las tinieblas, cuando nos separamos de las cosas de Satanás, de las cosas del mundo, nos separamos hacia la luz, nos separamos hacia Dios, quien es la luz. En 1 Juan 1 leemos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión en Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces así es de importante. Si decimos que tenemos comunión con Dios, quien es luz, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La separación, entonces, es esencial para el cristiano. Y es, en primer lugar, la separación del pecado, la separación del mundo y la separación hacia Cristo. En segundo lugar, podemos ver también el propósito de la separación. El propósito de la separación. Lo que he mencionado. Otra vez, es más positivo que negativo. No simplemente apartarnos de lo que es malo, sino acercarnos a lo que es bueno. No simplemente separarnos de las tinieblas, sino también acercarnos más y más a la luz. Leemos aquí en 2 Corintios que debemos salir de medio de ellos, salir de las tinieblas. La pregunta es entonces salir ¿hasta dónde? Y dice Hebreos 13:13, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Se refiere a Cristo. Necesitamos salir, pero ¿a dónde? ¿Hacia dónde? Hacia Cristo. Que salgamos a Cristo. Nos separamos del mundo, nos separamos de las tinieblas, nos acercamos más y más a Cristo. Entonces, el propósito de la separación no es estar solo porque es el único santo. El propósito de la separación no es estar aislado de todos. El propósito de la separación es la conformidad a Cristo. Y leemos esta meta para el cristiano mucho en la palabra de Dios. Os voy a mencionar algunas citas. En Gálatas 4:19 habla de Cristo siendo formado en nosotros. Y en Romanos 8:29 leemos que Dios nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Necesitamos tener su mente, vivir conforme a su ejemplo. Y la conformidad a Cristo es realmente la santidad. Porque si vamos a ser como Cristo, vamos a ser santos. Si vamos a estar conforme a Cristo, conformados a Cristo, vamos a ser santos. Vamos a ser santos como cristianos y también como iglesia. Ven conmigo en 1 de Pedro y el capítulo 1. 1 de Pedro y el capítulo 1, versículos 13 a 16. 1 de Pedro 1, y vamos a leer versículos 13 a 16. 1 de Pedro 1, 13 a 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, en vez de conformarnos a los deseos que teníamos antes de la salvación, somos mandados a ser santos, así como Dios es santo. Entonces, el propósito de la separación es la santidad. Es ser como Dios y ser como Cristo. La santidad es el propósito por el cual fuimos salvos. Para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Salvos para buenas obras, como dice Efesios 2.
Y por supuesto, eso no significa que cada cristiano es completamente santo y perfecto, sino que cada cristiano está en el proceso de la santificación que va a terminar en el momento de la glorificación. Y para ser santos, tenemos que andar en luz, no en tinieblas. No podemos estar en yugo desigual con los incrédulos. No podemos vivir como el mundo. Para ser santos, para ser como Cristo, es necesario separarnos del pecado, separarnos del yugo desigual con los incrédulos y también con aquellos que reclaman ser cristianos, pero manchan el nombre de Cristo. Y en vez de esto, conscientemente buscar a Cristo y su santidad en todo momento. Y la santidad es activa. Es decir, no vas a poder sentarte en tu casa y esperar que Dios te santifique y te haga más santo sin que tú no hagas nada. No es así, la santidad es muy activo. Es hacer o no hacer ciertas cosas. No para ser salvo, no me malentiendan. No para merecer nada de Dios, no para ser más espiritual, para que Dios me ame más. Sino simplemente porque si vamos a ser santos como Dios es santo, hay cosas que vamos a hacer y cosas que no vamos a hacer. Que no es legalismo. Es legalismo si pensamos que haciendo o no haciendo esas cosas vamos a ser salvos o mejores con Dios. Pero cuando entendemos que Cristo ha hecho todo por nosotros, pero también nos ha dado mandamientos de qué hacer y qué no hacer, y tenemos que seguir en este camino para ser santos. Y honestamente, el obedecer la palabra de Dios, el hacer y no hacer cosas, no es una privación para los cristianos. Está en 1 de Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces, sí es un problema de actitud cuando pensamos, ya no puedo hacer esto. Ya tengo que estar todo el día domingo en 2 cultos y tengo que hacer esto. Eso no es gravoso para el verdadero cristiano, para nada. Nos gusta, nos da mucho gozo, mucha alegría hacer esas cosas. Entonces, no estoy hablando de tener que hacer esas cosas para ser santos. Vamos a querer hacer esas cosas si en verdad somos los hijos de Dios. Ahora, vamos a considerar los 2 tipos de separación como una aplicación. Lo que mencioné antes, la separación eclesiástica y la separación personal. La separación en la esfera de la iglesia local y la separación en la esfera de nuestras vidas personales. La separación eclesiástica se refiere a lo que hacemos en cuanto a la comunión entre iglesias locales. Habla del tema de con quién tenemos comunión como iglesia. Ante todo, lo que quiero mostrar es la importancia de algún tipo de separación como iglesia local, que es esencial y necesario. Otra vez lo que leemos en Santiago 4:4, que la amistad con el mundo signifique enemistad en contra de Dios. Lo que vimos en 2 Corintios 6, que no deberíamos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. También dice Amós 3:3, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? No, imposible. No podemos andar juntos con aquellos que no tienen el mismo Cristo, con quienes no estamos de acuerdo en las cosas más importantes de la vida espiritual. También leemos en Efesios 5:11, a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, no solamente evitar la comunión con las tinieblas, sino también tomar medidas para evitar, para estar en contra y para avisar en contra de esas tinieblas. Para que entendamos bien, ese tema de la separación eclesiástica no significa que no podemos tener amigos, vecinos, conocidos, familiares incrédulos. Aquí estamos hablando de la separación de iglesias. No estamos hablando de nunca tener contacto con incrédulos. Por eso, por supuesto, vamos a tenerlo. Eso no es el punto aquí. Estamos hablando de una iglesia local y cómo una iglesia local debería responder. Cómo deben ser las convicciones de una iglesia para que no tenga comunión con las tinieblas. A veces, para separarnos así, requiere también una separación de otras iglesias para guardar la santidad y ser como Cristo. Pero para que sea muy claro, aún en la separación eclesiástica hay diferentes tipos de separación. Es una cosa hablar de una separación que dice, esa iglesia es una iglesia cristiana, con hermanos en Cristo,
pero tenemos diferencias muy grandes en cuanto a cómo adorar a Dios los domingos. Por eso no vamos a reunirnos como iglesias juntos los domingos para adorar a Dios. Este es un tipo de separación, ¿verdad? Pero no niega que la iglesia sea una iglesia cristiana o que sean nuestros hermanos en Cristo. Eso no estamos negando, nada más reconocemos que prácticamente hay muchas cosas que no vamos a poder hacer juntos. Pero es otro tipo de separación decir, esta iglesia predica diferente evangelio. Todo está centrado en el ser humano. Y por eso vamos a separarnos de ella y avisar en contra de su ministerio. ¿Ven la diferencia entre las dos cosas? Hay un tipo de separación que no niega que somos hermanos en Cristo, aunque no podemos hacer muchas cosas juntos. Y otro tipo de separación que dice, eso, no son hermanos en Cristo, esa iglesia es falsa porque predica otro evangelio. Y sabemos, hay iglesias así. Por supuesto, no podemos juzgar cada corazón en cada iglesia, pero podemos decir si una iglesia está equivocada, conforme a la palabra de Dios. Y a veces no podemos tener nada que ver con ella y no tener relación de ningún tipo. Por ejemplo, hay iglesias en una denominación en los Estados Unidos que ya aceptan a los homosexuales como miembros y como pastores. Entonces, nuestra responsabilidad como cristianos es salir de medio de ellos, salir de tal iglesia, salir de tal denominación. Y como iglesia, nuestra responsabilidad sería no tener comunión con este grupo porque ellos están negando cosas básicas de la palabra de Dios. Otros ejemplos obviamente son las iglesias católicos romanas, los mormones, los testigos de Jehová y las iglesias carismáticas que predican el evangelio de la prosperidad. Estamos en contra de ellas y vamos a avisar en contra de ellas porque no son verdaderas iglesias de Cristo y por eso una separación así tan drástica. Y dices, pastor, ¿por qué tenemos que tomar pasos tan drásticos? Porque no queremos estar en comunión con los enemigos de Dios. No queremos estar en comunión con aquellos que llaman bueno lo que Dios llama malo. No queremos estar en comunión con aquellos que rechazan los fundamentos de la fe. Doctrinas que, si no las crees, no es un cristiano, como vimos en el primer culto. La justificación por la fe, el nacimiento virginal de Cristo, la deidad de Cristo, la muerte sustitutoria de Cristo, la resurrección de Cristo. Si una iglesia, una persona rechaza eso, no son salvos y no creen el mismo evangelio. Y otra vez enfatizo, aquí no estamos hablando de separarnos personalmente de todos que no creen así. Yo entiendo que tenemos familiares, vecinos que creen en un evangelio equivocado, que no creen en el evangelio, y no estamos diciendo que no podemos ni hablar con ellos. Es otro punto. Pero en la iglesia local, una iglesia cristiana, no debe tener relaciones con iglesias falsas o con religiones falsas. Es iglesias que niegan la doctrina básica. Y tampoco podemos tener comunión con iglesias que reclaman ser cristianos, pero también rechazan los fundamentos de la fe. Y no solamente que necesitamos separarnos de estas iglesias, sino también, por lo que dice Efesios 5:11, tenemos que avisar en contra de ellas. Tenemos que, dice, no solamente no participar en sus obras, sino también reprenderlas. ¿Por qué? Porque están engañando a la gente. Porque están predicando un falso evangelio y están llevando a la gente al infierno. Y por eso nos apartamos y avisamos muy fuertemente en contra de tales iglesias. Y también, como vimos en Amós 3:3, dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Por eso nuestra iglesia no puede unirse con una denominación que tolera falsa doctrina y falsas prácticas. Por eso nuestra denominación no puede unirse con organizaciones que no están comprometidas a los fundamentos de la fe, con quienes no estamos de acuerdo bíblicamente en cuanto al evangelio y las doctrinas esenciales. También, de manera muy práctica, tampoco podemos unirnos en todo con iglesias que son verdaderas y cristianas cuando no estamos de acuerdo en algo tan básico como, por ejemplo, cómo adorar a Dios. No es que negamos que sean verdaderas iglesias de Cristo, sino que muy prácticamente no podemos hacer mucho juntos. O si es una iglesia
que está muy involucrada en organizaciones que creemos que niegan las cosas del Evangelio, tampoco podemos hacer muchas cosas juntos. No es que los rechazamos como hermanos en Cristo. Oramos que Dios los use. Pero sí tenemos que ejercer un tipo de separación para que no haya confusión en cuanto a lo que es el Evangelio y lo que es la santidad que Dios requiere para su iglesia. Ahora, nuestra posición en cuanto a la separación eclesiástica no significa que creemos en el aislamiento. Regresemos a pensar en el pasaje de Marcos 9, que estudiamos hoy en la mañana o en la tarde. Cuando los discípulos reprendían a alguien que estaba echando fuera demonios, pero no estaba en su grupo. No queremos tomar la separación eclesiástica a tal extremo que no tenemos comunión con ninguna otra iglesia, diciendo que somos los únicos haciendo la verdadera obra de Dios. Esta es la descripción de una secta, no de una iglesia verdadera. Entonces no queremos aislarnos de todos. Pero en primer lugar, no vamos a asociarnos con iglesias o grupos que nieguen el Evangelio. Y después hay asuntos prácticos. Y a veces tenemos que restringir nuestra participación con algunas iglesias cuando hay diferencias que pueden ser tropiezo y estorbo para el pueblo de Dios. Pero cuando son iglesias cristianas, cuando son hermanos en Cristo, aunque podemos estar en desacuerdo con algunas cosas, de todos modos oramos por ellos. Queremos que Dios les dé avivamiento, que Dios les use y que Dios salve a personas en sus iglesias. Pero ustedes saben muy bien que nosotros activamente buscamos tener comunión con otras iglesias que creen, que creen como nosotros. Hemos visto, de hecho, que Dios ha permitido que nosotros empezamos a formar vínculos con iglesias hermanas que tienen el mismo fundamento de la fe y muchas de las mismas prácticas. Y damos gracias a Dios por ellas y oramos que Dios nos traiga más pastores y más iglesias con quienes podemos tener ese tipo de comunión. Porque hermanos, somos presbiterianos. Creemos en un grupo de iglesias que trabaja juntos. Entonces necesitamos esas iglesias, necesitamos ese tipo de comunión. Y somos cristianos y reconocemos la importancia del cuerpo de Cristo. Entonces espero que sea claro lo que es la separación eclesiástica. Tenemos que separarnos de los que niegan el Evangelio. Tenemos que avisar en contra de ellas. Y prácticamente aún con iglesias cristianas, con algunas no podemos tener mucha comunión tampoco por cosas prácticas. Pero no los rechazamos como hermanos en Cristo, sino que oramos por ellos y oramos que Dios los use mucho. La segunda esfera en la cual podemos aplicar el tema de la separación es la esfera personal, que realmente es el tema de la santidad personal del creyente. Ya leímos que necesitamos andar en luz como Él está en luz. Queremos actuar como Dios. Y esa es la santidad, como leemos también en 1 Pedro 1, 15, 16. Como aquel que os llamó santo, que es Dios, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué es la santidad? La santidad es vivir apartado del pecado, como Dios es apartado del pecado. Ven conmigo en el libro de Tito y el capítulo 2. El libro de Tito y el capítulo 2. Y vamos a leer versículos 11 a 12. El libro de Tito y el capítulo 2. Y vamos a leer versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tenemos que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. La impiedad es vivir en contra de la voluntad de Dios. Los deseos mundanos son los deseos que caracterizan una persona del mundo que vive en rebeldía en contra de Dios. Entonces no queremos vivir como el mundo, no deberíamos vivir como el mundo, no deberíamos participar en todo lo que el mundo hace, sino separarnos del mundo para vivir en santidad, para poder vivir en la luz de Dios en nuestras vidas. Y por eso dice Romanos 13, 14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
No proveer para los deseos de la carne significa no ponernos voluntariamente en situaciones que sabemos que van a tentarnos a pecar. Somos suficientemente tentados de todos modos por nuestra propia carne, por el mundo y por Satanás, y no necesitamos ponernos voluntariamente en situaciones que van a ser muy difíciles para nosotros. Eso no tiene sentido. Esa es parte de la santificación y la madurez. Es parte de la santidad personal en la vida del creyente. Exactamente así como vimos en la separación eclesiástica, eso no significa que tenemos que aislarnos, que no podemos tener contacto con nadie para que nadie me contamine, para que yo sea santo. Tampoco es esta idea. Vivimos en el mundo, aunque no somos del mundo. Tenemos que trabajar en el mundo, vivir en casa con incrédulos, para muchos de ustedes. Pero lo que no podemos hacer es participar en sus malas obras. Y deberíamos anhelar y gustar más estar con los hermanos en Cristo. En nuestro documento lo que creemos está en sus hojas en la segunda página. Dice que la separación hacia Dios es la esencia de la santidad personal. No puede existir una santidad real sin abandonar el pecado. Dice 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que la santidad cristiana es mucho más profunda que solamente hacer algunas cosas y abstenerse de hacer otras cosas. Sí incluye acciones, pero más bien nace desde el amor del corazón. Es decir, la santidad personal, la santidad en la vida cristiana es abandonar el pecado y hacer todo lo posible para quitarlo de nuestras vidas. Es no ser tan necio como ponernos voluntariamente en situaciones donde vamos a ser tentados y pensar que somos suficientemente fuertes para no caer. Pero ante todo, la santidad es amar a Dios tanto que queremos ser como Él y dejar atrás lo que Él aborrece. Para pasar a algo muy práctico, la iglesia local tiene una parte en la santidad personal de sus miembros. El pastor y los ancianos no tienen que meterse en cada detalle en la vida de aquellos en la iglesia, pero dice Hebreos 13 que deberían velar por las almas de la gente bajo su cuidado, como quienes han de dar cuenta al Señor. Esa es la responsabilidad de la iglesia, del liderazgo de la iglesia. Es nuestra responsabilidad confrontar el pecado y juzgarlo cuando sea necesario. Los ancianos de una iglesia reformada tienen una responsabilidad muy grande, porque son los pastores del rebaño, cuidan las ovejas. Ellos tendrán que dar cuentas a Dios, dice Hebreos 3:17. Así que nosotros no podemos negar su responsabilidad ni su autoridad. Yo entiendo muy bien que a nadie le gusta que otros le digan lo que debería hacer. Pero por eso tenemos una membresía en la iglesia, para que los miembros se sometan voluntariamente a la autoridad del liderazgo de la iglesia. Y parte de la necesidad de la membresía es para que el liderazgo pueda proteger a las ovejas, incluyendo protegerlas a veces de sí mismas, cuando están en pecado y necesitan ser confrontados y a veces disciplinados por su pecado. Entonces la iglesia sí tiene el derecho de requerir un nivel de santidad en sus miembros. La Biblia nos da mandamientos, principios bíblicos, y la iglesia tiene el derecho de ayudar a sus congregantes a entender cómo obedecer los mandamientos y aplicar los principios a su vida de manera práctica. Otra cosa que nuestro documento dice es que una iglesia, tanto como un cristiano, tiene la obligación de hacer todo lo que sea necesario para guardar su testimonio, para que pueda testificar de Cristo de manera más eficaz en la situación en la que Él lo ha puesto. Incluso en relación a cosas que en sí mismas pueden ser no pecaminosas. Debemos juzgar nuestra participación no por el estándar de lo que es nuestro derecho personal, sino lo que guardará mejor nuestro testimonio. Esto tiene mucho que ver con lo que vimos la semana pasada en cuanto a la libertad cristiana. No es lo que tú puedes hacer, es también lo que no haces para guardar tu testimonio y ayudar a otros. Lo que Pablo dijo en Romanos 14:16. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Tenemos que cuidar nuestro testimonio ante el mundo, como cristianos y como iglesia. Entonces, para que entendamos lo que estoy diciendo con eso,
esa es parte de la razón para la separación. Nos separamos de algunas iglesias como iglesia local para guardar el testimonio, para que el nombre de Cristo sea más glorificado. Y también nos separamos de personas y cosas como cristianos individuales, también para guardar nuestro testimonio, para ser santos y para brillar una luz increíblemente fuerte en nuestro mundo, porque nuestro mundo no es santo. Y cuando nosotros vivimos así, es un gran testimonio de lo que Dios ha hecho. Entonces, cuando el liderazgo de la iglesia a veces pone reglas o da sus sugerencias o habla con ustedes de manera directa y personal, tenemos que tomarlo bien. Tenemos que entender que es la responsabilidad de la iglesia guardar el testimonio y también requerir un nivel de santidad en sus miembros. Por supuesto, la palabra de Dios es el árbitro final, ¿verdad? No es el pastor. La palabra es el juez final. La palabra toma la decisión final para nosotros. Nunca quiero que nada más obedezcamos al hombre, sino a Dios. Y eso es la verdad, no importa lo que diga la cultura moderna o la mayoría, nosotros vamos a aferrarnos a la palabra de Dios. Pero cuando lo que la iglesia dice, lo que el liderazgo dice, está de acuerdo con la palabra de Dios, deberíamos someternos e intentar vivir en este nivel de santidad. Porque un cristiano verdadero no puede descansar felizmente en pecado conocido. Es imposible. Si eres cristiano, todo lo que estamos platicando es lo que tú quieres. Tú quieres ser santo, tú quieres separarte del mundo, tú quieres separarte hacia Cristo, tú quieres ser más como Cristo. Y por eso necesitamos ese tema de la separación, ese tema de la santidad. Nos separamos del pecado, no porque somos legalistas y no podemos hacer nada, sino porque queremos ser más como Cristo. Hemos sido cambiados, el viejo hombre está muerto, ya no somos esclavos del pecado, sino libres para hacer la voluntad de Dios. Obviamente no es, para que no haya confusión, no es que el cristiano no peca, es imposible, sino que el cristiano no puede vivir felizmente en pecado constante. Me gusta mucho lo que un pastor dijo, que un hombre primero debe ser santo antes de que pueda ser feliz. Nosotros muchas veces lo vemos al revés. Queremos estar felices, queremos estar gozosos y hacemos todo para que estemos felices. Y Dios dice, no, la primera cosa es ser santo. Sean santos. Si son santos, van a estar gozosos. Porque van a estar en la voluntad de Dios, van a tener la vida conformada a Cristo. Y esto es lo que provee la verdadera felicidad, el verdadero gozo en la vida del cristiano. Entonces la Biblia claramente llama a los cristianos a separarse del pecado, de las tinieblas, a ser santos, ya sea en el contexto de la iglesia local o en la esfera de la vida cristiana. La separación, o cuando nosotros nos separamos de otros, no significa para nada que somos mejores que nadie. Eso no es. Nosotros sí somos diferentes que muchas iglesias. No podemos asociarnos con todas en todo, pero nosotros oramos por cada verdadera iglesia de Cristo en el mundo, oramos que ellas sean usadas por Dios. Y puesto que nosotros también queremos ser usados por Dios, vamos a enfocarnos en la santidad. La santidad en la iglesia, la santidad en la familia, la santidad en la vida cristiana. Queremos andar en luz como nuestro Dios está en luz. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, damos gracias que tú eres santo. Damos gracias que vemos en tu palabra tus mandamientos, tus principios, no como algo que tenemos que hacer para ser salvos, pero como una regla de vida que necesitamos para ser más como Cristo. Te pedimos que nos ayudes a ver la separación así, no como algo meramente negativo, sino es lo que queremos para acercarnos más y más a ti. Te pedimos, Señor, que nos des mucho discernimiento en la separación, especialmente como iglesia local. Ayúdanos a no rechazar iglesias completamente solamente porque no creen exactamente lo que nosotros creemos. Y te pedimos, Señor, que tú proveas más y más iglesias
para estar en comunión con nosotros, para que podamos disfrutar esto, para que podamos ver la unión que tenemos en Cristo. Y te pedimos, Señor, que podamos vivir vidas santas, que como cristianos sea nuestro anhelo a separarnos del mundo, a no ser como los incrédulos, sino ser más como Cristo. Te pedimos especialmente por nuestros jóvenes y niños también, porque hay mucha tentación para ellos. Hay mucha tentación, especialmente en estos días, de enfocarse en el mundo, a estar en sus redes sociales y ver cosas y no estar contigo y no estar pensando en la santidad. Te pedimos, Señor, que protejas a nuestros jóvenes, que les des también a ellos el deseo de ser santos. Y lo mismo para todos nosotros, Señor, porque nosotros todos necesitamos crecer en la santidad y ser más como Cristo. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a separarnos del pecado, separarnos del mundo y separarnos hacia ti. Haznos más como tu Hijo. Te pedimos en su nombre. Amén.